que tiene mucha fuerza y cruza realmente el Atlántico. La semana pasada conversé con la directora de un film documental realizado en España, que da voz e interpela a los nietos de los asesinados por ETA. Ahora está con nosotros Juan Villegas. Juan es el responsable de haber llevado adelante No Matar, el documental sobre la guerrilla de los años 70. Juan, buen día, ¿cómo estás? Por el llamado y por el interés por la película. El interés es por la historia reflejada en este caso ahora en tu película. ¿Desde dónde iniciaste, de dónde arrancaste con este interés por llevar a un film estas historias? Bueno, yo vengo interesado, me interesa en general la historia del país y también la política argentina, y de hecho eh, cada tanto colaboro con un medio que se llama Seúl, Sí, sí. una revista digital, y he escrito sobre estos temas, no sé si bastante, pero he publicado algunas notas sobre estos temas, y era algo que me venía interesando hace mucho. Y lo que sentí, algo muy simple, es que el testimonio de familiares de víctimas de acciones de la guerrilla no estaba contado en el cine argentino, ni en ficciones ni en documentales. Uh-huh. Y también faltaba una mirada autocrítica, reflexiva, de revisión de lo hecho por parte de gente que participó en la guerrilla. Uh-huh. Esos dos elementos, este último sí había aparecido mucho más en otros medios, ¿no? Uh-huh. En textos de sociología, en historia, incluso desde la propia izquierda se viene Sí. haciendo una revisión crítica de lo actuado desde hace muchísimos años, pero en el cine eso estaba ausente. Entonces, frente a eso y frente a mi interés, dije, bueno, esta película la tengo que hacer yo. Uh-huh. Eso fue el motor. Claro. ¿Y cómo fue vincularte, relacionarte? Porque más allá de que hay un trabajo hecho por otra vertiente, por la actual vicepresidenta, es un tema casi no explorado, parece como un tema maldito hablar de las víctimas de las organizaciones Uh-huh. terroristas. Sí, no es que no se hable, yo creo que sí se habla, aparecen en un montón de espacios, pero no sé, mi intención era sacarlo de una coyuntura partidaria o de una intencionalidad política y simplemente contarlo, simplemente y complejamente, porque fue muy complejo encontrar el punto justo para dar cuenta de esas historias y cómo insertarlas en la complejidad de cómo se ve la historia argentina, ¿no? La historia reciente. Eh, Quería contarlo como narraciones que tenían un valor cinematográfico y obviamente tienen un contenido político, pero quería sacarlo de un lugar partidario y de una utilización de esos testimonios con un fin político. Esa fue mi intención desde el principio. eh, y, yo siento que mi película, tal vez la diferencia muy clara con los videos institucionales, por ejemplo, que viene haciendo el gobierno cada 24 de marzo, Uh-huh. es que se plantea como una forma de reforzar y no oponerse a, a todas a las políticas o al consenso democrático que construimos en los primeros años de democracia en relación a la condena al terrorismo de Estado, a que la violencia política es algo que hay que rechazar como forma de hacer política y la interrupción del orden democrático es algo que no debe volver a pasar nunca más. Yo resumo en esos tres elementos el consenso democrático, no solo en el terrorismo de Estado, el consenso del nunca más y de los juicios a las Uh-huh. juntas. Uh-huh. Ese consenso yo creo que pertenece a lo que sigue creyendo la mayor parte de los argentinos. Uh-huh. Creo que hay un consenso de crítica a la violencia revolucionaria de los 70. Obviamente nunca es total, ningún consenso es total, Uh-huh. eh,
Por eso, aún sabiendo que iba a recibir críticas y planteos sobre que no era oportuno contar el testimonio de las víctimas, yo, yo sentía que sí, que era oportuno y que era justo, porque es parte del consenso que la mayor parte de los argentinos sentimos. Oportuno es una especulación política de poder, en todo caso. No Pero bueno, existe. es una de las críticas que más he recibido. Sí, sí, bueno. ¿Por qué justo ahora? Bueno. Bueno, qué sé yo, porque es ahora, porque fue hoy, porque tenés la edad adecuada, porque dijiste, bueno, ahora va, ¿no? Digo, exactamente, sí, podría haberlo hecho antes, pero bueno, sí, no hay una especulación de hacerlo para nada, de hacerlo en algún momento particular o en la coyuntura de un gobierno, no, fue cuando yo sentí que había investigado lo suficiente y había procesado toda esa información y lo había pensado y llegué o porque antes estaba haciendo otras películas, bueno, claro. como uno lo obligan a tener que dar tantas explicaciones que es un poco ridículo. Bueno, ¿qué va a hacer? Cuando uno se expone, nada, me parece que es parte de lo que ocurre, y además siempre va a haber alguien que cree tenerla mejor, que la vio mejor, que sabe más, que esto, que el otro. ¿Qué más? ¿Qué te pasó cuando te involucraste? ¿Qué te pasó cuando llegaste a los testimonios? Porque una cuestión es, tengo la idea, murió mucha gente de esa eran civiles, mucha gente de esa eran familiares de activos, ¿no? Estoy pensando en el caso hubo varios casos en donde hijos de o hijas de fallecieron por atentados terroristas sin tener ellos específicamente. Sí. Bueno, cuando empiezo a investigar descubro que son muchos casos, incluso más de los que yo mismo pensaba, y yo elegí que sean solo civiles, no porque hayan sido más las víctimas civiles que las víctimas de fuerza de seguridad, pero sí sentían que eran incluso menos conocidas esas muertes que las de militares o policías o políticos. Entonces quise dejar fuera todos esas víctimas y centrarme en víctimas civiles. Y fue como muy fuerte al conectarme con ellos, sentir dos cosas, un dolor que todavía no había sanado del todo y la necesidad de hablar y el agradecimiento de ellos por, por dejarlos participar y contar sus historias. Incluso, porque eso en conversaciones privadas lo he tenido, incluso después de ver la película ellos, no estando de acuerdo con algunos de los planteos que la película hace en otras partes, igual nunca me lo reprocharon y siguieron estando agradecidos. Bueno, en definitiva está la percepción del individuo, la posibilidad de expresarse y después su propia expectativa frente a la obra realizada, que esa es tuya. Claro, sí. De hecho, en uno de los capítulos de la película yo lo titulé Hablar para sanar, porque es de lo que habla mucho, tal vez la protagonista central en relación a la familia de las víctimas, que es Delia Lozano, la hija de un gerente de Renault en Córdoba, asesinado por OCPO, que era una organización de izquierda, una organización armada de izquierda. Y ella, nada, cuenta lo importante que fue para ella empezar a hablar. De hecho, se incluye un fragmento de un archivo del año 95, en el programa de Grondona, Hora Clave, donde se enfrenta discursivamente con un ex miembro de Montoneros. Es un momento muy fuerte y que fue muy revelador para ella. Pero sin embargo, también me dice que cada tanto tiene la necesidad de seguir contando esa historia, claro, porque le hace bien a ella poder narrarlo, ¿no? Sí. Y creo que se invisibilizó bastante. De hecho, la película cuenta incluso cómo en muchos casos eran gerentes, no miembros del directorio, ni dueños, ni accionistas, gerentes de empresas multinacionales, muchas automotrices, por ejemplo, y que la mayor parte de ellos cuentan que las empresas los abandonaron, como que no le dieron un lugar en la memoria de la empresa, cuando es cierto que ellos murieron por, una forma de decir, no murieron no aleatoriamente porque la guerrilla decidió matar a quien sea, sino murieron por estar representando a esas empresas.
y se sintieron bastante abandonados, ignorados por las propias empresas. Eso también se cuenta en la película. Sí, claro. Bueno, ahí esa es una parte o uno de tantos aspectos de esos años, ¿no? Que como que han Sí, pasado, es decir, los gerentes de las multinacionales se habían convertido en un blanco preferido claro. de las Sí. organizaciones de izquierda. Sí, 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 y eso creo que no se conoce tanto, esas historias, ¿no? Y como porque se habla, de hecho yo creo que incluso hasta la propia dictadura recordó más y hacía grandes homenajes y eso está en los archivos audiovisuales, ¿no? Cuando se moría un miembro de la fuerza de seguridad, se le hacía grandes homenajes este los entierros eran Multitudinarios. sostenidos institucionalmente con mucha fuerza y las víctimas civiles estaban siendo ignoradas por la propia dictadura. Yo Sí. eso lo percibí, incluso cuando uno lee los documentos y los diarios de la época, Sí, ¿no? claro. Como que de eso tampoco, pues, hasta la propia dictadura y las propias empresas preferían no hablar mucho de eso, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, Juan, te agradezco mucho el tiempo. También te agradezco que te hayas involucrado en esto. A mí me parece que es una pieza, faltan, lo tuyo me parece que contribuye a cerrar un hueco enorme en el relato presente, Sí. sobre todo para las generaciones más jóvenes. Sí, posiblemente no lo cierre, es seguir abriendo. No, digo, como complejo, claro. Sí, Sí, bueno, pero bueno, contribuye a poner los hechos claro, los hechos. Después, bueno, cada uno sabrá. Juan Villegas exactamente. es director de No Matar. ¿Cómo hace la gente para ver No Matar? Todavía no está disponible. Como la película tuvo su estreno mundial en el Bafisi hace Sí. 2 semanas y todavía no tengo una confirmación de cuándo. Mi idea es que se pueda dar en cines, en salas de cine y también en alguna plataforma, pero bueno, eso lleva un poco de tiempo terminar de confirmarlo y pero tener esa información en breve. Estaremos atentos para hacerlo conocer. Juan, gracias, muy amable. No, gracias a usted. Bueno, este era Juan Villegas, director de No Matar, un documental sobre los testimonios de